Soy el número 4. Legados renacidos. Libro 1. Generation 1. Escrito por Pira Cuslor. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 10. Kopano Okeke, Suma Rock, Nigeria. ¿Padre, sabe esto? La mamá de Kopano miró hacia él. ¿Tú qué crees? Ella conducía un auto que le había prestado uno de sus amigos de la iglesia. Kopano estaba sentado a su lado, con el cinturón abrochado. No podía recordar la última vez que había visto a su madre conducir. Ella se encorvaba sobre el volante. El color se le escurría de los nudillos. Continuaba viendo al retrovisor, preocupada de que fueran a perseguirlos. Fue de Azukiem, su madre, la mano fría que presionó la boca de Kopano y lo despertó en medio de la noche. Ya le había preparado una mochila. Lo condujo más allá de la sala de estar, poniéndose de puntillas, de una manera que Kopano encontró excesivamente dramática. Su padre estaba desmayado en el sillón, una botella de ogoro medio vacía en una mano, su celular agarrado en la otra. Terminadas las disculpas por su entrega perdida, Udo se había emborrachado hasta el estupor. Cuando Kopano se detuvo para mirar a su padre, Akusiem lo agarró por un brazo y lo empujó por el pasillo. «Despídete de tus hermanos», susurró su madre. Kopano la miró alarmado. «¿Estamos en problema, mamá?» «Yo me encargaré de eso», susurró ella, y luego le hizo un gesto con impaciencia. «Tenemos que ser rápidos». Kopano se metió en el estrecho dormitorio que compartían sus hermanitos. Obi se estiraba sobre su espalda y roncaba sin tregua, mientras que el pequeño Duben se acurrucaba cerca de la pared con una almohada sobre su cabeza. Kopano besó a Obi en la frente. El niño ni siquiera se movió. No podía alcanzar la cara de Duben, acurrucado como estaba en sus almohadas, así que se acomodó para apretar el pequeño brazo de su hermano menor. Duben giró de inmediato, con los ojos cansados, tratando de concentrarse. «¿Kopano? ¿Qué pasa?» «Nada», respondió Kopano muy rápido, con una sonrisa forzada. «Solo estoy diciendo buenas noches». Duben lo miró con escepticismo. Pronto notó una mochila de lona que pendía sobre su hombro en Kopano. ¿Es eso? ¿Te vas a América? Kopano percibió la sombra de su madre observando desde la puerta. Solo entonces se dio cuenta Kopano que ese espíritu suyo de irse a la Academia de la Guardia Humana era exactamente el plan de su madre. Había esperado meses para este día, pero nunca se esperó que llegaría tan bruscamente. Se había imaginado una fiesta de despedida con todos sus vecinos invitados junto con sus amigos de la escuela, y luego una separación entre lágrimas con su familia en el aeropuerto. ¿Cómo iba a ver a sus padres de nuevo? ¿Cuándo lo haría? ¿A sus hermanos? ¿Iban a estar bien sin él? Kopano se pasó el dorso de la mano por sus ojos. «Sí», le dijo a Duben. «No le digas a papá hasta mañana. Estará enojado». «Guardaré tu secreto», dijo Duben, y luego se sentó para abrazarlo. «Buena suerte, hermano. Escríbeme cartas». Las calles de Lagos estaban mucho menos concurridas después de la medianoche. El tráfico a tope y los conductores temerarios de las horas del día ya se habían ido, aunque los valles que se necesitaban pasar con cuidado mientras el sol estaba en lo alto eran aún más peligrosos ahora. Kopano encontró las carreteras desiertas y siniestras. Había tan pocos coches que se preguntaba qué clase de gente siniestra se escondía detrás de cada conjunto de faros que le pasaban. En su mente inventó historias para ellos, criminales, vigilantes y fugitivos, como él. ¿Estaba el chico que había intentado destriparlo conduciendo por allí buscando venganza? «Padre nos ha metido en problemas, ¿no es así?»,
Copano dijo para romper el silencio. No solo padre, respondió su madre y luego ajustó el espejo retrovisor. ¿O es que te obligó a que siguieras su estúpido plan? Tú con tus poderes. Copano se cruzó de brazos. Pensé que necesitábamos el dinero. No esperaba lo que pasó. Ella sacudió la cabeza rechazando las palabras de Copano. Es demasiado tarde, hijo mío. Tú y tu padre enojaron a algunas personas muy malas, gente poderosa. Y todo lo que tu padre puede pensar en hacer es beber y llorar por teléfono y pedir misericordia. Así que tú y yo arreglaremos esto. Conocemos a gente más poderosa que esos llamados hombres grandes. ¿Quién? ¿A quién conocemos? A las Naciones Unidas. Su madre había respondido firmemente. Y a tu amigo John Smith. Copano la miraba como si se hubiera vuelto loca. Me van a llevar a mí a la Academia América, mamá. No al resto de ustedes. Ya lo sé. También leo los artículos que dicen las familias de los de tu tipo que estarán protegidas. Por lo tanto, tú irás a América y tus nuevos guardias nos llevarán al resto de nosotros a algún lugar seguro. Copano fingió no darse cuenta de la forma en la que su madre dijo su tipo, como si ya no fuera más un oqueque. Como si ya no fuera nigeriano, como si ya no fuera humano. Era un viaje de más de 10 horas en coche hacia el norte por la A22 hasta Suma Rock, donde la piedra de Loralita había crecido y las Naciones Unidas habían establecido un cuartel general. Copano se ofreció a tomar un rato el volante, pero su madre se negó. Ella se relajó un poco después de que salieron de Lagos. Ambos lo hicieron. Copano se durmió y despertó con el sonido de los cascos. Era por la mañana. Un grupo de chicos montaban a caballo a un lado de la carretera, compitiendo con su coche, gritando y golpeando las fustas contra los flancos de sus caballos flacos. Akusiem hizo sonar el claxon con irritación y pisó el acelerador hasta que los jinetes quedaron atrás de ellos. Estaban en una zona rural del país que Copano nunca había visto antes. Él nunca había estado fuera de Lagos. Una vez más, la realidad de su situación cayó sobre él. Iba a ir a América. Solo se detuvieron 2 veces, ambas por gasolina. Su madre aún no lo dejaba conducir. Ella no agarró nada de comida. Copano había comprado una bolsa de patatas fritas y 2 grandes naranjas de un puesto cuando pasaron por Auchi. Pero Akusiem solo tragó profundamente de las botellas de agua que tuvo la previsión de empacar. Su madre era de mirada dura, entrecerrando los ojos por el sol. Había recordado el agua, pero había olvidado sus gafas de sol. Para Copano parecía una mujer en una misión. Conducía rápido. ¿Tan ansiosa estás por deshacerte de mí?, le preguntó Copano a su madre, solo medio bromeando. La boca de su madre se tensó en una mueca. «Eres mi hijo», dijo, pero Copano pudo escuchar la duda en su voz. Akusiem debió de darse cuenta de ello también, porque se inclinó para agarrar la mano de Copano. Y repitió con más convicción, «Eres mi hijo. Ojalá que nada de esto te hubiera pasado. Pero tú estás en un viaje que viene de Dios ahora. Debemos aceptar eso». Por la tarde se acercaron a Abuya. La carretera estaba concurrida, aunque nada como el tráfico de Lagos, y Copano se sentía cómodo en el anonimato. Su estómago se revolvió, sin embargo, cuando Suma Rock apareció a la vista. Durante un largo tramo, el camino apuntaba directamente al monolito de piedra. Suma Rock proyectaba una sombra. Su superficie gris opaco se comía al sol. Alrededor de Suma Rock, la tierra era verde y montuosa, no montañosa como se esperaría, lo que hacía que los 725 metros de altura de piedra sobresalieran aún más. Para Copano, Suma Rock lucía como si Dios hubiera hecho caer un meteorito en el centro de África y lo hubiera dejado allí. Suma Rock tenía sentido como un lugar donde los alienígenas eligieron hacer crecer su Loralita. Era un lugar como de otro mundo que se podía encontrar en la Tierra. Mientras se acercaban, la nueva característica hecha por el hombre de Suma Rock llamó la atención de Copano.
Una franja de la zona verde alrededor de la roca gigante se había convertido recientemente en un campamento de una base militar. Los andamios subían y bajaban por un lado de la cara de la roca. Incluso desde esta distancia pudo ver a un pequeño ascensor que iba y venía hasta la parte superior de Sumar Rock. Un helicóptero sobrevoló en círculos. La expresión de Akusiem no cambió a medida que se acercaban. De hecho, parecía aún más decidida que nunca a ver esto, con los ojos clavados en los puestos de control que se alzaban delante. Había señales de desvío, grandes notificaciones en muchos idiomas que decían que Sumar Rock estaba cerrada al público. El tráfico disminuyó alrededor de ellos. Los otros conductores seguían la curva alrededor de Sumar Rock y entraban en la capital de Abuya. La madre de Copano siguió adelante, haciendo caso omiso a las señales. Pronto fueron el único coche en la carretera. Se dirigieron hacia un grupo de soldados nigerianos descansando en sus Humvees. Los vehículos estaban acomodados para crear una floja barricada. Copano le echó un vistazo a su madre. Ella ralentizó un poco, pero no mostró ningún signo de detenerse. ¿Les dijiste que veníamos?, preguntó Copano. No, respondió su madre. Copano miró a los soldados, que ahora prestaban atención a su pequeño coche. Estaban custodiando un sitio de gran poder. Copano estaba preocupado de que comenzaran a disparar en cualquier momento. La madre de Copano bajó la ventanilla y saludó. Los soldados devolvieron el saludo, y ella simplemente los rodeó. Copano asintió hacia uno de ellos a medida que pasaban. El soldado encendió un cigarrillo. Copano se rió con alivio. Justo como papá dice, si actúas como si fueras parte, puedes entrar en cualquier lado. Empaqué tu maleta por ti, Copano, replicó su madre con rabia, y no dejé espacio para la sabiduría de tu padre. Los soldados en el siguiente puesto de control no eran tan displicentes. Llevaban los cascos azul claro de los pacificadores de la ONU y custodiaban una pesada puerta de hierro que bloqueaba el camino a Sumar Rock. Un hombre muy pálido, con una horrible quemadura solar y cejas pelirrojas, levantó una mano enguantada para detenerlos y se acercó a su coche. «Tiene que dar la vuelta, señora», dijo el soldado, con lo que Copano pensó era un acento irlandés. «El lugar está cerrado para el público hasta nuevo aviso». «Mi hijo es uno de ellos», Akusiem respondió con rigidez. «Él tiene legados». El soldado miró a Copano y luego puso los ojos en blanco. Aparentemente esto sucedía a menudo. «Claro que sí. Mire, no hay recompensa, ¿me entiende? Tiene a un joven robusto aquí, eso es cierto. Pero los Dogs le echarán un vistazo y sabrán que nos ha hecho desperdiciar nuestro tiempo». Antes de que el soldado pudiera terminar, Copano utilizó su telequinesis para hacerle flotar su casco en el aire. El soldado dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, y agitó sus manos por encima y por debajo del casco, como para comprobar si había cuerdas. «Podría levantar algo más grande si quieres», ofreció Copano con una sonrisa. «No es necesario», dijo el soldado, que ya estaba agarrando su walkie-talkie. Los soldados dejaron que su coche pasara a través de la puerta y les permitieron aparcar a la sombra de Sumar Rock. Un grupo de hombres y mujeres, algunos soldados, pero también algunos científicos en batas de laboratorio y unas pocas personas en traje de negocio, caminaban a toda velocidad hacia su coche. «Te quiero, Copano. No importa lo que pase», dijo su madre. «También te quiero», Copano respondió. Copano no volvería a hablar con su madre durante algún tiempo. Se alegró de que tuvieran este momento, incluso si las palabras de su madre estaban cortadas por el borde de la duda, como si todavía no estuviera completamente convencida de que Copano seguía siendo Copano. Lo que sucedió después fue un torbellino de actividad. Fueron recibidos con entusiasmo por los representantes de la ONU y rápidamente se separaron. Las personas de traje gravitaron hacia la madre de Copano. Había documentos para que ella firmara en nombre de Copano, solicitudes de visas, acuerdos de emancipación, encuestas sobre las vacunas que él había recibido. Los trajeados le pidieron la dirección en Lagos, los nombres del padre y los hermanos de Copano y le aseguraron a ella que todos serían llevados a algún lugar seguro. «¿Habrá alguna cura, verdad?», Copano escuchó a su madre preguntarle a uno de los hombres.
Ustedes hacen toda esta investigación con ellos para eventualmente encontrar una cura, ¿sí? El corazón de Copano se hundió, pero pronto un aluvión de preguntas de los científicos que le hicieron olvidar las palabras de su madre. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo se manifestaron tus poderes? ¿Hace mucho tiempo? Todo este tiempo, justo aquí, bajo nuestras narices. ¿Experimentaste la visión de John Smith? ¿Has estado practicando por tu cuenta? ¿Por qué no viniste antes? Copano tuvo la sensación de que el equipo científico estacionado en Summer Rock no había tenido mucho que hacer. Estaban encantados de tenerlo allí, asintiendo con la cabeza, sonriendo y anotando todo lo que decía como si se tratara de la mayor importancia. Le mostraron su campamento y luego lo llevaron a un laboratorio de alta tecnología que estaba meticulosamente limpio. ¿Alguna sensación extraña o mala salud? ¿Depresión? ¿Ansiedad? ¿Has utilizado tus legados en situaciones hostiles? Copano les describió el ataque de ayer. Los científicos no lo juzgaron por el daño que pasó como un mensajero superpoderoso. Uno de ellos, la única de Nigeria en la habitación además de Copano, sacudió la cabeza con simpatía. Ella lo entendía. Un par de médicos le administraron lo que parecía ser un examen físico muy común. El único golpe de adrenalina ocurrió cuando trataron de tomar la muestra de sangre de Copano. La aguja perforó solo la primera capa de piel de Copano, cuando su legado entró en acción. La jeringa crujió y se arrugó antes de que pudiera alcanzar su vena. 3 veces intentaron, con el mismo resultado. ¿Es posible que lo apagues?, uno de los médicos preguntó. No lo sé, dijo Copano. Es completamente nuevo. Nos han dicho que cuando se trata de legados es útil visualizar el resultado deseado, sugirió uno de los científicos que estaba observando. Tal vez deberías imaginar que quieres que te saquen sangre. Quiero ayudar, Copano respondió con una sonrisa. Pero, ¿quién en este mundo tiene imaginación tan fuerte para pretender que le gustan las agujas? Todos rieron. Después de unas cuantas agujas más rotas, los médicos se dieron por vencido. En su lugar tomaron muestras de cabello y de piel, además de algunas uñas recortadas. Aparentemente sus uñas no estaban hechas de la misma materia implacable que ocultaba debajo de su piel. Con un examen físico completo y el alboroto inicial de su llegada muriendo, muchos de los científicos se fueron a evaluar tranquilamente sus datos o a hacer videos chat con sus colegas sobre el chico de piel impenetrable. Copano se quedó solo con la científica nigeriana. «Están todos emocionados», dijo señalando a los otros científicos. «Eres el primer humano garde que hemos visto aquí». Copano hinchó su pecho. «Estoy emocionado también». Su nombre era Orisa. Estaba en sus 20 años, con grandes ojos marrones y trenzas bien ajustadas. Era una empleada de la Organización Mundial de la Salud que se había ofrecido voluntariamente para trasladarse a Summer Rock cuando ocurrió la manifestación alienígena. ¿Quieres verla?, preguntó ella. Subieron al ascensor que estaba a un lado de Summer Rock, la pequeña jaula sacudida por el viento. En la parte superior fueron recibidos por un par de soldados, ambos armados con pistolas automáticas y novelas de bolsillo. Creo que custodiar una roca encima de otra roca no necesita mucha atención, Copano comentó. Orisa sonrió. Honestamente, hasta que llegaste, esta había sido la asignación más aburrida. El afloramiento de la loralita creció en la cima de Summer Rock como un árbol de piedra. Las venas de la sustancia azul cobalto brillante se extendían como raíces bajo los pies de Copano. La loralita tenía 7 pies de altos y a Copano le recordó a la forma en la que una ola chocaba bruscamente contra la costa y luego se curvaba a sí misma hacia atrás. Se acordó de lo que John Smith había dicho en la visión de meses atrás. Imaginen otro lugar que tenga una piedra de loralita. Toquen la superficie radiante y la loralita los teletransportará a través del globo. Copano no pudo evitarlo, se inclinó hacia adelante, la mano extendida. Orisa lo hizo retroceder. «No hagas eso», dijo. «Podrías teletransportarte por accidente». «Regresaría enseguida», Copano prometió con una torcida sonrisa. «No todos los afloramientos de loralita son tan seguros como este», dijo.
De hecho, de todos modos, dicen que ustedes los Garde deben de ser capaces de imaginar a dónde quieren ir. Puedo imaginarme América. Ahí es a donde voy, ¿no? Sí, pero no por teletransportación. Serás llevado allí. Vio la mirada de decepción de Copano. Anticuado, lo sé, pero al menos el avión es privado. Mi padre estaría celoso, murmuró Copano con una sonrisa. Extendió las manos hacia la piedra de nuevo, no para tocarla, sino como si se acercara a una fogata. ¿Sientes algo?, preguntó Orisa, sacando un cuaderno de su bata de laboratorio. Sí, respondió Copano, luchando en un primer momento para poner el sentimiento en palabras. Me ala, siento como si... La miró. Sé que no es de aquí, debería pensar que es alienígena y extraña. Igual a la forma en la que mi madre me mira, pensó, pero no lo agregó. Pero cuando cambio, se siente natural. Sé que es esta piedra, tal como sé que es el cielo. Había una montaña de papeles esperando abajo a Copano. Le pidieron a Copano que leyera lo que al principio pareció era un gran libro, pero resultó ser un contrato. El enorme documento sellado con el globo de la ONU, escrito en una densa jerga legal y lleno de subsección tras subsección. Miró a Orisa en busca de ayuda. Básicamente dice que estás de acuerdo en entrar bajo la custodia de las Naciones Unidas y que después de un periodo de formación y una vez que tengas los 18 años serás reclutado en la División de las Fuerzas de la Paz de la Guardia Terrestre por un periodo de 5 años de servicio, resumió la científica. También establece las leyes que como Garde deberás acatar, que aceptas hacerte responsable de tus acciones y que no harás responsable a tu país de origen o a las Naciones Unidas si algo te pasa. Copano asintió una vez. Se pasó a la última página del gigantesco contrato y firmó donde estaba indicado. ¿Puedo ver a mi madre ahora?, preguntó. Me gustaría despedirme. Orisa frunció el ceño. Oh, pensaba que ya lo habías hecho. Ella ya se fue, Copano. Los soldados la llevaron a un hotel en Abuya. Después de que ella nos habló de sus problemas, el resto de tu familia está siendo reunida en estos momentos mientras hablamos. Miró su reloj. Tu avión llegará muy pronto, pero podría traerla de vuelta. Copano negó con la cabeza. No te preocupes, dijo y forzó una sonrisa. Su madre lo había dejado. Él comenzaría este gran viaje solo. Fin del capítulo 10. Capítulo 11. Taylor Cook. Puntos intermedios. Antes de que el tiroteo comenzara, mientras los fanáticos disfrazados y con tatuajes de serpientes y guadañas seguían su camino hacia la granja, y mientras su padre se encontraba solo en el porche, observando sentado con su escopeta en su regazo, Taylor Cook decidió llamar a la línea directa. Te has contactado con la Guardia Terrestre Norteamérica. ¿En qué podemos ayudarte?, dijo una operadora con su voz amable pero distante. Taylor se sentó en el suelo con su espalda recargada contra su cama, sus manos ahuecadas alrededor del celular, aunque no había ninguna posibilidad de que su padre pudiera escucharla. Habían anunciado el número de la línea directa por la TV, en vallas publicitarias y por todo Internet. Los comerciales presentaban a jóvenes usando telequinesis o prendiéndole fuego accidentalmente a los árboles con sus legados. Cualquier humano Garde o actividad extraterrestre se podía reportar. Puedo escuchar tu respiración, dijo la operadora. ¿Hola? Taylor humedeció un poco su boca. Luego finalmente habló. Soy una de ellos, dijo ella. Una Garde. De acuerdo, cariño. La operadora respondió enérgicamente. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué me hace pensar eso? Taylor pestañeó. Puedo mover cosas con la mente. Mi papá se hizo un corte en la cabeza y yo se lo curé. ¿Qué edad tienes? 15.
Estoy viendo que tu ubicación está en Cota del Sur. ¿Es eso correcto? Sí, pero escucha, necesitamos... Lo que querrás hacer ahora es decirle a tus padres que te lleven a Denver. Ahí está el centro de evaluación más cercano para ti. Te examinarán suponiendo que lo que dice es verdad. Solíamos mandar investigadores, pero recibimos demasiadas bromas. Si tienes evidencia en un video de tus legados, puedes subirla a nuestro sitio seguro. Déjame enviarte la dirección. Taylor estaba con la boca abierta, atónita por el tono casual de la mujer, la mundanidad de todo. Ella alzó su voz y sus manos temblaban. ¡No lo entiendes! ¡Hay gente que...! Recuperó el control y comenzó a susurrar. ¡Hay gente que viene a herirnos! ¡A herirme! Hubo una pausa. Cuando volvió a hablar, la operadora ya no era tan despectiva. Debió haber reconocido la tensión en la voz de Taylor. Si estás en peligro, cariño, deberías llamar al 911. Lo sé, pero... Mi papá está preocupado porque si lo hago vendrán a buscarme y me llevarán lejos. Todo empezó con ese idiota del extraño tatuaje. Quédate en la línea, por favor. Estoy contactando con los servicios de emergencia de tu área. ¡Espera! La línea se volvió silenciosa, excepto por una serie de clics. Los segundos pasaron. Taylor sintió como sus palmas se ponían sudorosas. De acuerdo, esto es extraño, dijo de pronto la operadora en el oído de Taylor. Su tono frívolo fue reemplazado por uno de gravedad que puso nerviosa a Taylor. No podemos obtener ninguna respuesta de la estación del sheriff de tu área. ¡Oh, Dios! La ayuda está en camino, dijo la operadora. Si puedes ir a un lugar seguro, deberías hacerlo. Una hora después, los segadores habían rodeado la casa. El padre de Taylor estaba solo en el porche, rifle en mano, escuchando a un predicador vestido como forajido dar un improvisado sermón acerca de la condición pecaminosa de Taylor. La ayuda aún no había llegado. Las armas apuntaron. Su padre dio el primer disparo. Una docena de segadores dispararon en respuesta. El sonido fue como un redoble de tambores. Taylor se tiró en el piso, se acurrucó contra la pared al lado de la puerta principal. Esperaba que los vidrios se rompieran. Esperaba un shuk, shuk, shuk de balas comiéndose las paredes de madera de su casa. Esperaba no sobrevivir a los próximos segundos. En vez de eso, hubo un repentino silencio y un resplandor, un cálido resplandor naranja como el del fuego. Era como si el sol se hubiese levantado. Taylor se asomó por detrás del marco de la puerta. En el extraño y ardiente resplandor, notó lo que al principio tomó como un enjambre de mosquitos que colgaban a unos centímetros del rifle de su padre. Su perdigón, se dio cuenta, estaba suspendido en el aire. Las pesadas rondas de plata disparadas por los segadores también colgaban brillando sobre un patio delantero. Taylor bajó la mirada a sus manos por un momento. Se preguntó si el estrés había causado que sus legados se activaran, como el día en el que su padre volcó el tractor, pero no. Se daba cuenta de que no era capaz de realizar tal espectacular hazaña de control telequinético. Había un hombre brillante flotando sobre el camino de la entrada. Taylor escuchó el golpeteo de la lluvia. Eran las balas cayendo inofensivamente al suelo. «Tiren sus armas, o yo lo haré por ustedes», dijo el hombre brillante. Taylor lo reconoció inmediatamente. Todo el mundo conocía el rostro de John Smith. Su cabello rubio como la arena estaba crecido desde la foto que solían mostrar en las noticias y una barba irregular cubría sus mejillas. Al verlo allí flotando a 15 pies del suelo, sus manos brillando como fuego que se esparcía hacia sus antebrazos, era como un cómic que había cobrado vida. Incluso los segadores, que hacía unos momentos se veían tan atemorizantes, quedaron boquiabiertos ante el líder de los florienses. Se decía que tenía todos los legados posibles, sus poderes eran casi divinos, y que él solo había destruido al menos una nave de guerra mogadoriana durante la invasión. ¿Qué demonios hacía en Dakota del Sur? Bueno, la operadora dijo que enviaría ayuda. Brian tiró su arma como le habían ordenado. El sonido de su rifle chocando contra el suelo del porche rompió el anonadado silencio.
Los segadores no estaban tan dispuestos a obedecer. «¡El diablo en persona está ante nosotros, hermanos y hermanas!», gritó el predicador a través de su pañuelo. «¡La fuente de la infracción que corrompe a nuestros jóvenes!». Los segadores apuntaron sus armas hacia John Smith. Él ni siquiera se estremeció. Un segundo después, en vez de una oleada de disparos, gritos de sorpresa llenaron el recinto. Con su telequinesis, John Smith había arrancado las armas de la turba. Algunos dedos se rompieron en el proceso. Los desarmados segadores vieron cómo cada una de sus armas era doblada y retorcida hasta que no eran más que inútiles anillos metálicos. «¡No tienes permitido hacernos daño!», gritó alguien. Eso era cierto. La ONU había estipulado que ningún guardia loriense o humano podía usar sus legados para herir a otros humanos, excepto en casos de autodefensa. Con un demostrativo giro de muñeca, John Smith mandó a volar las inutilizadas armas hacia los vehículos de los segadores. Las antenas se desprendieron, las llantas explotaron y los parabrisas se quebraron. «No les estoy haciendo daño a ustedes, solo a sus cosas», les dijo John Smith a los agitadores segadores. Incluso con sus rostros ocultos, Taylor percibió el miedo de los segadores. Muchos empezaron a retroceder hacia sus dañados vehículos. Se habían olvidado por completo de ella y de su padre. John Smith bajó suavemente hasta el suelo. «¡Tírense al suelo!», les ordenó a los segadores. «Las autoridades estarán aquí pronto». En lugar de hacer eso, ellos corrieron. Un temblor surgió desde donde estaba parado John Smith. Estaba dirigido lejos de su casa, pero Taylor aún así sintió las reverberaciones. Las camionetas y las casas rodantes se voltearon como tortugas. Todos los segadores fueron tirados al suelo. Algunos de ellos se quedaron allí como John Smith había ordenado, pero otros se levantaron como pudieron y huyeron hacia la carretera. Ella vio al predicador escapar de su propiedad, un segador sosteniéndolo por debajo de cada brazo. Taylor se quedó al lado de su padre viendo la acción desde el porche. Se estiró y se agarró la mano. «¡Wow!», dijo Brian. «Yo los llamé», dijo ella. «Me entregué». «Salvaste nuestras vidas», exclamó Brian. «Él salvó nuestras vidas», Taylor contestó. Taylor se detuvo cuando vio que John Smith la estaba mirando. No estaba persiguiendo a los segadores que escapaban. Al principio pensó que él no quería dejarlos a ella y a su padre solos con los que se habían rendido, pero había algo en su mirada. Se había quedado pálido mirando a Taylor, como si se hubiera visto un fantasma. Luces intermitentes de policías aparecieron en la distancia acercándose a su casa. Los segadores no llegarían lejos. Eso esperaba ella. «Hola», Taylor dijo, moviendo su mano para romper el aturdimiento de John Smith. Él sacudió la cabeza, parpadeó lejos el recuerdo que lo había alcanzado y se concentró. «Lo siento», dijo al fin. «Tú me recuerdas a alguien. ¿Estás bien?» Taylor y su padre asintieron al mismo tiempo. Ambos estaban medio estupefactos. John Smith miró hacia los autos volcados. «Lo siento por el desastre», dijo. «Ayudaré a limpiar esto y a sacarlo de su propiedad». Brian se rió incrédulo ante esto. «Tú salvaste nuestras vidas», dijo Taylor. John Smith se encogió de hombros. «La Guardia Terrestre no tenía un equipo lo suficientemente cerca y yo estaba en el vecindario». «¿Estabas en Dakota del Sur?» En Canadá, en realidad». «Vecindario bastante grande». Él sonrió. «Eso creo». Taylor les echó un vistazo a los derrotados segadores mientras bajaban cuidadosamente del porche. John Smith parecía amable y de una forma que Taylor no podía explicar, profundamente melancólico. Había leído un artículo sobre el tiempo que él había pasado escondido en un pequeño pueblo en Ohio antes de la invasión y cómo trató de vivir una vida normal. Quizás él lo entendería. «Oye, dijo, manteniendo su voz baja para que los segadores no pudieran escuchar. «¿Es posible decir, no sé, que esto fue un gran malentendido? ¿Podemos decirles a las autoridades que yo no tengo legados?» John Smith levantó una ceja. «Pero los tienes». Sí, pero no quiero ir a la academia».
Taylor miró por encima del hombro. No quiero dejar a mi papá solo. John Smith la estudió durante un momento apretando la boca, luego miró sus pies y negó con la cabeza. Lo siento, respondió. Eso está más allá de mi poder. Taylor nunca llegó a ver si John Smith cumplió su promesa de sacar los vehículos de los segadores de su propiedad. Una armada de policías y del FBI apareció. Aparentemente la estación local del sheriff fue tomada por un segundo grupo de segadores, así que la ayuda tuvo que llegar desde Sioux Falls. Y luego se les unió un helicóptero sin marca del gobierno. Un par de representantes de la Guardia Terrestre bajaron del helicóptero. La ley local los llevó hasta ellos. Les dijeron a Taylor y a su padre que empacaran las cosas de Taylor en una mochila, cosa que hizo lentamente, con reticencia y mucha ayuda de su padre. Luego fueron empujados hacia el helicóptero. Taylor dejó la granja atrás mientras el helicóptero se elevaba. Miró lo que quedaba de la batalla. Capturó con su mirada a John Smith firmando autógrafos para un grupo de policías locales. Pensó que él había mirado en su dirección, pero no estaba segura. Taylor y su padre fueron llevados al Centro de Investigación de Denver. El edificio estaba localizado en la base de Pickle Pike. Ese lugar fue elegido por un afloramiento de loralita que había crecido en la cima de la montaña. Fueron recibidos por un montón de habladores, abogados, mandos militares y científicos hipercuriosos. Estos últimos le extrajeron sangre a Taylor y le pidieron que usara su telequinesis para empujar un pistón tan fuerte como pudiera para medir su fuerza. Taylor sintió una extraña mezcla de alivio y decepción al darse cuenta de que el investigador marcaba una casilla de normal junto a la fuerza telequinética. Después de eso estaban las formas, una pila sin fin de ellas, promesas, acuerdos y renuncias. ¿No deberíamos tener un abogado presente para estas cosas?, preguntó su padre, mirando brevemente el último documento que tenía enfrente. A ninguno de los dos se les había dado la oportunidad de dormir, y Taylor no estaba segura si de eso era por un descuido o era a propósito. Señor Cook, yo soy su abogado, respondió el hombre de mediana edad, que estaba sentado al otro lado del búnker tipo sala de conferencias. Oh, dijo su padre. Taylor podía notar que estaba sobrecogido por todo lo que estaba pasando. Él era un hombre confiable y listo, pero lento y considerado con sus palabras. Estaba completamente fuera de su elemento aquí. Y Taylor, bueno, para ella toda esta experiencia era como una pesadilla hecha realidad. Pensó en todas las cosas que dejó sin hacer, su trabajo alrededor de la granja, su ensayo sobre Otelo. Ni siquiera se había podido despedir de sus amigos. ¿Y qué pasaría si me rehúso a firmar toda esta mierda?, le preguntó a su supuesto abogado. ¿Podría irme a casa? El abogado se quitó las gafas y los empezó a limpiar. Una excusa para no mirar a Taylor a los ojos. Por ley, si no firmas los acuerdos en su totalidad, tu condición necesitará un periodo de cuarentena. ¿Cuarentena?, exclamó su padre. ¿Pero acaso no ha escuchado? Ella cura a la gente. Así es, pero quizás eso no es todo lo que ella puede hacer, respondió el abogado maliciosamente. Aún hay mucho que no sabemos acerca de la condición de Taylor. Hay que tener en cuenta la salud del público en general. ¿Cuánto tiempo tendría que estar en cuarentena?, presionó Taylor tercamente. Indefinidamente, respondió el abogado. Tú serías la primera, así que el proceso requeriría algunas averiguaciones. En la academia, por otro lado, tendrías acceso a educación de clase mundial y recibirías el entrenamiento apropiado para tus legados. No tendrías permitido salir del campus hasta que cumplas 18, pero tu padre podría visitarte una vez al mes. Taylor pensó en usar la telequinesis para apretar lentamente la corbata del abogado. Probablemente podría pelear para salir de allí, pero ¿qué le esperaría? ¿Años como fugitiva? ¿La vida de su padre arruinada? ¿Más segadores? La granja de tu familia también estaría protegida, continuó el abogado como si pudiera leer su mente, para que de esa forma otro incidente como el de anoche no vuelva a suceder. Con lágrimas en los ojos, Taylor firmó el papeleo. Ahora era propiedad de las Naciones Unidas, inscrita en la Academia de la Guardia Humana.
Todavía estaba masajeándose el lugar de su mano en el que había estado la pluma que usó para firmar cuando fue llevada a un aeródromo militar aislado, en las afueras de Denver. Había un jet privado esperándola. Taylor presionó su rostro contra la camisa de su padre. Había estado luchando con las lágrimas durante todo el proceso y ahora podía sentirlas derramándose. Él la abrazó susurrándole al oído. Vamos, no dejes que estas personas te vean llorar. Tienes que ser fuerte, Tay. No quiero ir, dijo, sus palabras amortiguadas por el pecho de su padre. No quiero dejarte solo. Oh, estaré bien, contestó él. Aún así, ella detectó un temblor en su voz. Imagina todo el bien que vas a poder hacer. Yendo a todos esos lados con ese John Smith y su equipo, me hará sentir orgulloso. Y entonces llegó la hora. La condujeron a través de la pista de aterrizaje y subieron un conjunto de escalones. Taylor miró a su padre, agitó la mano y luego se quedó sellada allá adentro. Minutos después, sentada en un asiento de cuero y con un cinturón abrochado, Taylor estaba lejos del suelo, en su camino a California en un jet privado. Habían transcurrido menos de 24 horas desde que Teddy había ido a la granja para advertirles de los segadores. Para Taylor se sentía como días. Estaba exhausta, pero demasiado ansiosa para dormir. Había otra persona en la sección de pasajeros con ella. Él era moreno, de constitución física, como la de un linebacker de fútbol americano, guapo y con amplios ojos que lo hacían parecer perpetuamente curioso. No se sentía tan mal por estarlo mirando fijamente porque él también la estaba mirando, con una grande y tonta sonrisa dibujada en su rostro. «Hola», dijo al fin el muchacho. Su inglés era ligeramente acentuado, casi británico. «Hola», respondió Taylor insegura, casi demasiado cansada para socializar. «Mi nombre es Copano», continuó el chico. «¿Cuál es tu nombre?» «Taylor». Él se cambió al asiento que estaba al lado de ella y con entusiasmo le estrechó la mano. «Me dijeron que haríamos un desvío a Dakota del Sur para recoger a otro pasajero. ¡Oh, qué alivio! He estado solo aquí por mediodía, bastante aburrido». El muchacho alzó sus manos como si estuviera tomando una fotografía. «Mi primera amiga americana, igual a la chica bonita que ponen en las cajas de cereales, muy clásico». Taylor se sintió que se ruborizaba, sin saber muy bien por qué. No podía pensar en ninguna caja de cereales con chicas de su edad. «¿Y tú eres de...?» preguntó ella cambiando el tema. «¿Inglaterra?» «Nigeria», dijo el muchacho orgullosamente. «Así que tú también eres una garde, ¿eh? Nunca antes había conocido a alguien como yo». «Yo tampoco». Taylor hizo una pausa. «En realidad, retiro lo dicho, conocí a John Smith anoche, pero creo que eso fue un poco diferente». «¿John Smith?», gritó Copano. «¡Wow! ¡Mi héroe! ¿Qué tan alto era? ¿Más alto que yo? Debes contarme todo, Taylor, de inmediato». Así que Taylor se lo contó, empezando por el día en el que descubrió sus legados. Con la gran sonrisa de Copano y sus entusiastas asentimientos, fue fácil para Taylor contar la historia. Dejó salir todo. Taylor se sorprendió de haber logrado contarlo sin llorar. «Wow, vi a John Smith una sola vez durante la visión telepática. Su discurso fue asombroso». Lo siento», interrumpió Taylor. «¿La qué?» «Durante la invasión, cuando todos fuimos llamados a la acción», dijo Copano. Al ver la mirada en blanco de Taylor, se golpeó la rodilla. «Oh, tú te convertiste en guardia después de la guerra, así que más de nosotros aún siguen surgiendo, ¿eh? Muy interesante, muy cool. Déjame contarte cómo pasó». Copano le contó acerca de lo que vio durante la invasión, lo ansioso que había estado de ayudar en la pelea, pero como sus legados fueron lentos en desarrollarse, no pudo participar. Le contó cómo había sido forzado a trabajar en una labor sombría con su padre hasta que finalmente se escapó para ir a la academia. Taylor pensó que había podido controlar sus emociones, pero cuando Copano le contó sobre la forma en la que su madre lo miraba, como si fuera algo de otra dimensión, Taylor se ahogó. Trató de retenerlo, pero un gran sollozo se le escapó y luego empezó a llorar de nuevo.
¿Qué dije? ¿Qué dije?, preguntó Copano con pánico en la voz. No fue tu culpa, dijo Taylor limpiándose el rostro. Es todo esto. No deberíamos pasar por esto. Odio lo que nos ha pasado. Me gustaba mi vida, la que tenía. No quiero dejar todo atrás para ir a esa estúpida academia donde no conozco a nadie. ¿Me conocerás a mí?, declaró Copano. Seremos compañeros en la construcción de un nuevo gran destino, tal y como las estrellas lo han predicho. ¿Cuáles estrellas? Ella lo miró. Yo no quiero un gran destino. Copano sonrió torpemente y Taylor se dio cuenta de que estaba bromeando con lo de las estrellas y el destino. Bueno, quizás no estaba bromeando, pero tampoco estaba completamente serio. Copano la miró fijamente y puso una cara seria. Un gran destino para mí y un destino ordinario y aburrido para ti, entonces. Juntos, creo que podemos lograr eso. Taylor se rió a pesar de cómo se sentía. ¿Estás loco? Copano extendió su mano. Hagamos esta alianza oficial, ¿eh? Una vez que lleguemos a California, nosotros cuidaremos el uno de la otra. Tú te asegurarás de que me mantengan en el camino de la grandeza histórica, y yo me aseguraré de que tu vida sea lo menos excitantemente posible. Taylor sonrió con complicidad. Entonces, ¿qué? Si encuentro un gato atrapado en un árbol o lo que sea, ¿quieres que te busque de inmediato? Sí, exacto. Las damiselas en peligro en particular. Copano acarició su barbilla. Me gustaría que se volviera mi especialidad. Taylor puso los ojos en blanco. Y a cambio, continuó Copano, me aseguraré de que recibas tarea extra por parte de nuestros nuevos profesores. Estaré vigilando constantemente los acontecimientos espectaculares que estén sucediendo y así me aseguraré de que estés lejos, muy lejos cuando sucedan. De acuerdo, Copano, dijo Taylor con una sonrisa. Ella le estrechó la mano. Tenemos un trato. ¡Oh, genial!, respondió él. Esto, creo que será el comienzo de una gran amistad. Para cuando llegaron a California, Taylor se había quedado dormida con su cabeza descansando en el hombro del muchacho. Fin del capítulo 11. Hasta la próxima, y que tengan el mejor de sus días.